A través de sus 50 capítulos, el Arca de Noé ha pretendido dar a conocer los aspectos más relevantes de la naturaleza en diversas regiones de la comunidad iberoamericana. La última etapa de este programa nos lleva ahora hasta Perú y concretamente a su litoral desértico. Como en tantos otros lugares del mundo, las máximas representaciones de la naturaleza pueden coincidir con los lugares donde se desarrollaron algunas civilizaciones apasionantes. No siempre, pues, cultura y medio ambiente han sido incompatibles. Es el caso de la península de Paracas, 200 kilómetros al sur de Lima. Sus antiguos pobladores dejaron rastros todavía inexplicados de su paso. Entre ellos destaca este gigantesco candelabro de oscuros orígenes. Se trata de un petroglifo en arena de más de 100 metros que incomprensiblemente no ha borrado el paso de los siglos. En la actualidad, un impresionante vacío humano se ha adueñado de estos enclaves. El interior de la península de Paracas, desértico sin paliativos, nada ofrece. Imposibilitada aquí la naturaleza para manifestarse a través de las formas vivas, son los volúmenes y los colores de un paisaje estremecedor los que convierten estas soledades en algo también sumamente atractivo. La costa y el mar de Paracas cuentan, sin embargo, con innumerables pobladores faunísticos que convierten a esta península y sus inmediaciones en uno de los espacios protegidos más sobresalientes de Perú y de toda América. 117.000 hectáreas de tierra firme y 217.000 de mar conforman la actual Reserva Nacional de Paracas. El enorme valor ecológico de esta región tiene como base la enorme productividad del mar peruano. Las frías aguas de la corriente de Humboldt, procedente de la Antártida, y los afloramientos de nutrientes provocan la concentración de ingentes cantidades de plancton, que a su vez alimentan a los bancos de peces más importantes del mundo.
La riqueza en organismos oceánicos es también responsable de la abundancia de quienes se alimentan de peces o invertebrados del mar. A la cabeza de los que aprovechan los recursos del litoral de Paracas figuran sus habitantes. La esporádica y artesanal pesca evidentemente es compatible con el mantenimiento de los incuestionables valores faunísticos de la zona. Frente a la depredación incontrolada que aventan los grandes consorcios industriales, hay que situar la abnegada labor de unas cuantas familias de pescadores ribereños. Estos, siguiendo la principal premisa ecológica de los que conocen el medio donde viven, extraen recursos sin poner en peligro la productividad marina. Actividad perfectamente justificada por encontrarnos además en una región deprimida económicamente y con enormes sectores de población obligados a una economía de subsistencia. Pero no lejos de aquí, ya en la plataforma litoral, se viene produciendo una masificación de la pesca que reviste, como veremos, aspectos alarmantes. Sí, pero va a salir la mano, no va a pedir los zapatos. Ante el alarmante presente, nada sería más lógico que conservar algunos tramos de este pródigo mar para que en ellos se mantengan y procreen ese enorme plantel de especies animales que luego, en otros enclaves cercanos, pueden llenar las redes de los pescadores. Aún así, Paracas, sus costas y aguas circundantes siguen aguardando una normativa legal que regule la extracción de su riqueza piscícola. Pero estos enclaves no solo son aprovechados por el hombre. Más de un centenar de aves diferentes acuden a Paracas, bien para reproducirse, bien para invernar. Este santuario tiene pues también carácter de refugio invernal. Entre los limícolos residentes en Paracas ocupa lugar preferente el ostrero, una de las especies de mayor tamaño y colorido más contrastado. La denominación de estas aves resulta contradictoria, ya que jamás comen ostras, inaccesibles por vivir debajo de los niveles de la marea baja. Los moluscos con valvas constituyen su principal recurso junto con lapas, crustáceos y gusanos marinos.
Al menos 2 especies de ostreros coinciden en estos litorales peruanos. Este es el común, muy parecido al que en Europa lleva el mismo nombre. Como todas las aves de ribera, también los ostreros deben detectar con su largo pico los moluscos que la marea al bajar deja al descubierto. La otra especie de ostrero resulta inconfundible al presentar un plumaje completamente negro. En esta ocasión, los ostreros negros buscan su alimento en una rompiente, lo que les obliga a seguir el vaivén de las olas. Los ostreros acceden a su alimento gracias a la forma y longitud de su pico. Resulta este no solamente muy largo, sino también aplanado en su extremo. Sería bastante correcto compararlo con un destornillador. Generalmente es utilizado como una palanca para entreabrir las conchas de mejillones y almejas, pero también puede desempeñar la función de unas pinzas que introduce en la arena o en los resquicios de la roca. Una vida ligada a las rompientes y acantilados sería imposible si estas aves no contaran además con unas patas de gran capacidad marchadora y agarre. Las plantas de sus pies tienen rugosidades antiderrapantes. También puede utilizar su poderoso pico como un escoplo a la hora de desprender las lapas que tan sólidamente se aferran a las rocas. Los rayadores llegan a formar impresionantes bandadas en las playas más amplias de Paracas. Tampoco están aquí todo el año, sino exclusivamente durante los periodos postnupciales, es decir, una vez culminada su reproducción, que realizan en aguas interiores. Estos pájaros, exclusivos de los trópicos, tienen la mandíbula inferior de sus picos más larga que la superior. Con ella rayan literalmente las aguas, pues vuelan introduciendo solo el ápice de la misma hasta que atrapan algún pececillo. La mayor de las aves de Paracas es el pelícano pardo del Perú. Con 2,5 metros de envergadura alar y un peso de aproximadamente 5 kilos, este gran pescador alado patrulla casi constantemente las costas de Paracas. Sus enormes planos de sustentación le permiten desarrollar un vuelo planeado de gran eficacia.
La gran masa de aves invernantes está compuesta por limícolos. Estas aves ribereñas comparten dos rasgos anatómicos. Tanto sus patas como sus picos son largos. Esta dotación resulta imprescindible para moverse en aguas someras y alcanzar las presas. El pata amarilla grande es uno de los especialistas en el consumo de invertebrados sin concha. Gran parte de su dieta está formada por los pequeños gusanos que viven enterrados en las capas superficiales de los limos y arenas. También destacan estas aves por su tendencia al gregarismo. Nunca o casi nunca viven aisladas, a no ser durante la época de la reproducción. Para viajar, y durante su permanencia en los reductos de invierno, los limícolos viven en el seno de grandes bandadas. La concentración alcanza todavía mayores proporciones desde el momento en que actualmente los lugares apropiados para comer y descansar son muy escasos. Los chorlitos y correlimos componen la fracción principal dentro del conjunto de invernantes en Paracas. Hay, en cualquier caso, en medio de este variopinto y abigarrado conjunto de aves, unas pocas que destacan tanto por su conducta como por su aspecto. Como este, el vuelvepiedras, que en la mayoría de los casos recurre al volteo de los guijarros, algas o cualquier otro elemento depositado en las playas para poner al descubierto las nutritivas pulgas marinas que bajo esos refugios se ocultan a la acción predadora de todos los demás limícolos. Paracas, este vasto conjunto de ensenadas, golfos, acantilados, salares y playas, cobija a infinidad de animales. Entre los alados, el más llamativo es el águila pescadora. Esta rapaz diurna, ayudada por el casi permanente viento que sopla en estos litorales, puede prospectar incansable las aguas superficiales.
La técnica de pesca de estas poderosas águilas resulta tan impresionante como eficaz. Tras divisar a sus presas, estas águilas se precipitan hasta empotrarse en el mar, pero sin apenas sumergirse por completo como hacen los piqueros. Esto se debe a que la rapaz debe capturar a su presa con las garras y no con el pico, como hacen las otras aves marinas. Una vez recuperado el vuelo, estas rapaces deben desprenderse del lastre que supone el agua que ha mojado su plumaje. Una enérgica sacudida y el erizamiento de todas sus plumas se encargan de expulsar el líquido. Completa la acción de caza las decurvadas garras y la estructura de los dedos, provistos de pequeños ganchos que impiden escapar a los escurridizos peces. No todas las zambullidas culminan en éxito. Es más, la mayoría de las pescadoras fallan el 80% de sus intentonas. Gracias a ello, podemos nosotros repetir las filmaciones que hasta ahora han sido realizadas a cámara lenta. Pero estas rapaces se mueven en realidad así de velozmente. La acción prensora y la curvatura de las uñas de la pescadora es tan completa que estas aves solo pueden liberar sus garras tras comer a la presa. Por eso se han encontrado pescadoras muertas por ahogamiento sobre el cuerpo de grandes peces que las arrastraron hacia los fondos. Lamentablemente, la continuidad de Paracas como reserva faunística no está asegurada por completo. Frente a la explotación equilibrada que de sus recursos hacen sus pobladores faunísticos y los pescadores artesanales, se alza la elaboración industrial de harina de pescado. Este puerto, situado en los mismos límites de la reserva, permite el atraque de grandes buques cargueros que transportan las harinas de pescado a ciertos países industrializados. Estas fábricas son alimentadas con los prodigiosos bancos de pesca de estas costas.
Todas estas actividades tienen lugar en Pisco, es decir, en la inmediata proximidad de la reserva de Paracas. Millones de toneladas de peces son convertidas en pulpa para alimentar al ganado doméstico en un proceso despilfarrador por excelencia, ya que se pierde más del 90% del poder alimentario de los peces, por mucho que la harina cuente con un 65% de proteínas. A lo que se suma un acelerado agotamiento del recurso natural al concurrir una desbordada actividad extractiva y la utilización de artes y embarcaciones cada día más sofisticadas. Nada más elocuente que la aparatosa disminución de productividad de esta industria, la primera del ramo a escala mundial en 1970, con una producción de unas 12 millones de toneladas de anchovetas, que actualmente debe contentarse con 10 veces menos. De hecho, en los años 80, raramente se alcanzan capturas por encima del 1.000.000 de toneladas. Una vez más, se evidencia cómo un recurso renovable puede llegar a las puertas del agotamiento por una falta de planificación medianamente racional. Las pequeñas iguanas, uno de los pocos vertebrados ligados a la tierra firme, se ven obligadas a frecuentar la orilla del mar, donde procede todo el alimento disponible en Paracas. Los cadáveres convocan también a los cangrejos, entre los que la necrofagia resulta norma. En esta ocasión, el festín se pone en marcha gracias al cadáver de un lobo marino, entre los que no son raras las epidemias, especialmente las fomentadas por parásitos intestinales. Los ciclos vitales nunca quedan por completo cerrados. Allí donde parece terminar un episodio natural, suele comenzar uno nuevo. Un desierto tan bello como hostil. El abrazo continuo del retazo más yermo del planeta, con el mar más pletórico de vida que se conoce. Contrastes permanentes, reafirmando a cada segundo la esencia de la vida. Es decir, la variedad, la riqueza infinita de matices, de conductas, de luchas por la supervivencia. Esto es Paracas, valioso territorio de un país como el Perú, donde la naturaleza se presenta bajo todas sus grandes facetas. Un lugar donde civilizaciones desaparecidas hace ya milenios debieron sentir la misma emoción que nosotros al asomarse al fértil Pacífico, manantial que creyeron inagotable, pero que hoy ha comenzado a manifestar síntomas de cansancio.